¿Qué quiere decir realmente el testamento de Lázaro Báez? Con dos elementos muy importantes. Uno, que fue fechado en 2010. Lázaro Báez tenía 50 y pico de años, 54. No era ni incapaz ni demente. Se hace un testamento, normalmente, cuando uno es muy joven y siente que no está por morir, un poquitito más cerca de la muerte, en todo caso, o de lo que prevé que puede ser su muerte. Un dato. ¿Por qué, Nico? El que estaba por morir era Néstor Kirchner. ¿Cómo? El que estaba por morir era Néstor Kirchner. Murió en octubre y había tenido problemas de salud que se sabían dentro de la familia y del entorno que ¿Y qué quieres decir con eso? eran graves. Y hay un punto clave del testamento, lo adelanto. Nico, todo tuyo. Por ejemplo, lo que dice el testamento es que todos los contratos de las empresas de Lázaro Báez que tienen las empresas con otras se tienen que renovar. En el 2010 ¿eso qué significaba? El alquiler de los hoteles de los Kirchner, de las propiedades de los Kirchner. O sea, se estaban garantizando por un montón de tiempo, de años más, los Kirchner ese ingreso de dinero, por lo menos en ese punto, ¿no? Bueno, empezamos a plantear las hipótesis. Les pido que por favor no me pongan la 1, que vayamos directamente a la 2. La 1 la voy a decir yo ahora. La primera hipótesis del testamento de Lázaro es la hipótesis clásica. Porque escuchen esto, ¿eh? Una cláusula dice claramente, de libre disponibilidad, mis bienes, 30 años después de mi muerte. O sea, una vez que muera, sus hijos van a disponer de sus bienes, según este testamento, 30 años después de que se muera. Entonces la primera hipótesis podría ser, después la ponemos en placa, evitar que sus hijos dilapiden su fortuna. Perdón, yo no los conozco a los hijos de Lázaro Báez, pero quizá el padre no confiaba en ellos. O decía, yo tengo miles de millones de dólares y estos chicos se lo van a patinar en 5 minutos. O sea que voy a darles mucho tiempo para que no se lo patinen. 30 años después de mi muerte. Segunda hipótesis que quiero compartir con Nico. Ponela en la placa ahora sí, por favor. Seguir manteniendo el statu quo de los negocios con los Kirchner en obras públicas y retornos de alquileres. De los alquileres que, ya saben, los sauces. Sí, los hoteles. ¿Compartís esa? En ese momento Lázaro Báez le alquilaba los 4 hoteles a los Kirchner. Los 3 hoteles que tenían en Santa Cruz los Kirchner tenían un cuarto que se lo alquilaban a otra empresa, pero Lázaro Báez les dio millones de dólares completamente inverosímiles para lo que es un alquiler de mercado. ¿Es una hipótesis loca esta? No. ¿O es probable? Sí, muy probable. ¿Y por qué seguir con el statu quo de los negocios? Bueno, como lo dice explícitamente, lo dice así. Como lo dice explícitamente, también la asesora Margarita Stolbizer, que analiza el testamento, ahora se lo vamos a hacer ver, Silvina Martínez. Bueno, una cosa es decirle, durante 30 años no toquen nada, y otra cosa es, no toquen nada, porque está todo bien acá, con Néstor, con Cristina, con los hoteles, está todo bien. Piense que era 2010. Empezaron a dejar de hacer negocios explícitos Lázaro y Cristina cuando apareció la ruta del dinero acá en PPT. En 2013, pero cuenta, bueno, lo contó Leonardo Fariña, que denunció a alguno de los mencionados en el testamento, y los propios hijos de los Báez, que el quiebre es la muerte de Kirchner, octubre del 2010. Bueno, fíjense el contexto, después si podemos volvemos al contexto. El contexto tiene razón, Nico. El contexto era, Néstor, en febrero, la carótida. A fines de 2010, después de que Kirchner muere, sucede algo. A ver, lo voy a repasar porque hay que contarlo. 7 de febrero, Kirchner fue sometido de urgencia a una cirugía por la obstrucción de la arteria carótida derecha. 26 de julio se firma el testamento. 27 de octubre muere Néstor Kirchner. Y 28 de noviembre, Nico, vos te acordás, una operación financiera de Lázaro Báez hace saltar la cotización del euro blue. Eso es lo que declaró Fariña y se puede chequear en los mercados. Es así. Y en julio presenta su testamento. Ya dimos la segunda hipótesis, ¿no? Vamos a la tercera hipótesis. Bueno, la tercera hipótesis puede ser novelesca, pero ¿por qué no? Un pacto de sangre.
garantizar a Néstor Kirchner los negocios hasta 30 años después de la muerte de Lázaro. ¿No hay un contradocumento? No lo sabemos. Dicen las novelas policiales y políticas, y también la realidad, en algunos casos, que cuando hay un testaferro hay un contradocumento. Pero cuando no hay un contradocumento, la lealtad o la fidelidad debería quedar implícito en lo que no se dice. Y lo que no se dice en ese testamento podría estar implícito acá, ¿no? Sí, igual había muchos poderes generales amplios que había dado Lázaro Báez a diferentes personas y es probable que alguno tal vez se encuentre y sea a los Kirchner, ¿no? Y la hipótesis de 4 es firmar un seguro de vida. Algunos dirán, qué imaginativos que son. Bueno, si vos pensás que pone en su testamento la idea de que es de libre disponibilidad los bienes para sus hijos y para su mujer, más allá de los bienes gananciales. No quiero meterme en eso porque es un ruido bárbaro. Les doy el dato, igual lo conoce todo el mundo. Báez ahora se divorció hace 1 año y medio aproximadamente y está con, bueno, o por lo menos dicen que está con otra mujer, que a su vez le lleva los negocios inmobiliarios, aunque no debería, y con el que tiene un hijo. Pero bueno, no nos metamos sí en las implicancias políticas de esto, pero no en lo personal. Y la hipótesis 4 es firmar un seguro de vida. Yo firmo este testamento, el documento está, y para mí es un seguro de vida. ¿Me haces explicar más, Nico, qué significaría un seguro de vida? A ver, lo que dice la gente que lo conoce a Lázaro Báez es ¿por qué no habla Lázaro Báez? Porque tiene miedo de lo que puede pasar con los hijos fuera de la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo me repetís? ¿Por qué no habla Lázaro Báez? ¿Por qué no declara como arrepentido imputado colaborador? Porque no puede ni siquiera nombrar a Cristina Kirchner en las causas judiciales cuando va a declarar de la bronca que le tiene. Porque le tiene miedo. Tiene miedo que le pueda pasar algo a los hijos. Bueno, yo les voy a pedir... Y hay información de que les pasó algo. ¿Qué les pasó? Y él mismo contó cuando llegaron en un mismo vuelo con Máximo Kirchner, ¿se acuerdan que llegaron de Santa Cruz? Sí. Los insultaron a los hijos de Báez. Si yo los veo en la calle, yo no los conozco. Ahora había gente en el aeroparque que estaba esperando... te mandan gente para... claro, bueno, como nos hacen a nosotros, con las redes sociales, te mandan gente, o te llama uno con el código de Santa Cruz para putearte, mensaje de texto. Con nosotros no hay problema, muchachos. Yo no me quiero hacer el macho, pero no les tengo miedo. Si quieren distraernos, a nosotros no nos van a distraer. A nosotros, a este programa, La Cornisa. Yo no hablo por los demás, perdón. No, y además hubo un hecho de sangre en Santa Cruz. Hubo un custodio de Martín Báez que mató a un dirigente de la UOCRA y terminó confesando que esos supuestos, eran 4, era un grupo de la UOCRA, terminó confesando el asesino que lo habían contratado para secuestrar a Martín Báez. Parte de lo que está diciendo Nico y el contexto y los datos que se unen está en su libro Fueron por Todo. Después vamos a desgranar el libro, es apasionante. Pero, a ver, vos me querés decir que los hijos, la familia y Báez tienen miedo realmente que les pase algo. Por supuesto. Bueno. Me preparan el informe en donde la asesora de Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, interpreta desde su experiencia lo que pasó con este testamento. Les repito, este testamento lo conseguimos porque alguien, en el medio del papeleo del allanamiento de la escribanía, las escribanías de Lázaro Báez, perdón, el escribano Albornoz, además, es el escribano de los Kirchner. Lázaro Báez y... De los Kirchner. Ahí son todos negocios cruzados con el mismo escribano. Por eso deben estar tan preocupados, ¿no? Por esto, porque nosotros mostramos esto. Les digo, no tiene manera de pararlo. Ya están en los portales, ya están en los diarios. Tenemos más detalles acá. No tiene manera de pararlo. No hagan más el laburo. Están haciendo mal el laburo, muchachos. Están haciendo más el laburo. O les están pagando demasiado para poca cosa. El informe es muy breve, pero muy contundente. Los misterios del testamento de Lázaro Báez, más allá de la muerte. Vamos. Un documento exclusivo obtenido por La Cornisa. Nada más y nada menos que el testamento anticipado de Lázaro Báez confirmaría una grave sospecha. Que entre el rey de la obra pública y la familia Kirchner habría más que una conexión de negocios. Habría, entre ellos, un pacto de sangre. Este es el testamento. La fecha es sorprendente, 26 de julio de 2010.
cuando los negocios de Austral y los alquileres de las habitaciones de los hoteles de Néstor y Cristina marchaban viento en popa. Bueno, se trata del testamento, de un testamento efectuado por Lázaro Báez, donde él declara que sus únicos herederos son su mujer y sus 4 hijos, y además la particularidad que tiene es que establece un fideicomiso testamentario sobre sus bienes. El testamento tiene cláusulas que llaman mucho la atención a los investigadores de las causas: la ruta del dinero K, Otesur y los sauces. Este tipo de contratos se hacen en 3 condiciones, en 3 características son comunes. Cuando los hijos de una persona son menores de edad, el hijo menor tenía 20 años al momento del testamento, con lo cual no era el caso. Cuando alguno de los herederos es incapaz, no es el caso. O cuando considera que sus herederos no son capaces para seguir manejando un determinado negocio. Bueno, esto creo que era la condición en el caso de Lázaro Báez. Consideraba que ninguno de sus herederos era, digamos, capaz para continuar los negocios con la familia Kirchner. El testamento se firmó en la escribanía de Leandro Albornoz. En estas 18 páginas, Báez presentó un extenso listado de sus bienes en la Argentina. En la cláusula quinta, Lázaro incorporó un dato muy curioso. Transfirió sus bienes a un fideicomiso por 30 años a partir de la fecha de su propia muerte. Para que se entienda bien, Báez intentó resguardar sus bienes ante posibles acreedores, evitar futuras ventas o disoluciones de empresas y proteger su patrimonio durante más de un cuarto de siglo después de su desaparición física. Al momento de la firma, de la suscripción de este testamento, de este contrato, es importante destacar que Lázaro y Néstor Kirchner tenían muchos vínculos. Vínculos de una amistad profunda, jugaban al fútbol, comían asados, pero además vínculos comerciales. Recordemos, Néstor Kirchner compra el Hotel Alto Calafate en el 2008, 3 días después se lo alquila a Lázaro Báez, quien compra una empresa específicamente para eso. Entonces tenemos alquiler de todos los departamentos de la familia Kirchner por parte de Lázaro Báez, alquiler de los hoteles por parte de Lázaro Báez, compraventa de inmuebles por parte de Lázaro Báez y ser el principal de la lista más importante de empresarios que recibían obra pública en la provincia de Santa Cruz. En 2010, Báez acaparaba la mayoría de las obras públicas de Santa Cruz y alquilaba los hoteles y las propiedades de la familia presidencial. ¿Es posible que con el testamento haya querido proteger los negocios con los Kirchner? ¿Lázaro le garantizaba a Néstor con este testamento fidelidad o un pacto de sangre en los negocios, incluso hasta 30 años después de su muerte? Claramente él estaba preocupado por las 3 cláusulas que pone expresamente en este testamento. Él estaba preocupado que se continuaran con todos los negocios, que se continuaran con los contratos que tenían las empresas, con los contratos de alquiler de inmuebles, ya sea que fuera quien alquilaba o quien, digamos, recibía el pago de un alquiler, y que se mantuvieran los contratos vigentes y la situación, digamos, económico-financiera de todo este grupo empresario. Y si uno parte de la idea que el grupo empresario se crea y tiene su auge económico gracias a los negocios con la familia Kirchner y el Estado, es probable que lo haya consultado con su amigo Néstor Kirchner. Bueno, alguien va a tener que salir a explicar esto, ¿eh? Alguien va a tener que salir a explicar. ¿No, Nico? Esto ya está en la justicia y algunos de los que firmaron siendo testigos de Báez, incluso el propio escribano, fueron denunciados ya en la ruta del dinero acá, están imputados. Nos nombró Leonardo Fariña el 8 de abril en una declaración en esa causa. Bueno.